Buen día con todos. A continuación se presenta un proyecto realizado por estudiantes de sexto semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Machala con orientación del docente Dr. Jorge García Maldonado. El tema que se plantea es evaluación de la prevalencia de los tipos de tuberculosis y su manejo terapéutico en el Ecuador en los últimos 10 años y análisis de las estrategias de prevención y control. Los expositores son Jefferson Bustamante, Shell Chamba, Johnny Espinosa, Luis Enrique y quienes habla Andrea. Como introducción, la tuberculosis es un problema de salud pública a nivel mundial y se estima que una tercera parte de la población está infectada con el bacilo Mycobacterium tuberculosis. Esta enfermedad infecciosa crónica se propaga por el aire. La principal fuente de infección son las personas que padecen tuberculosis activa, las cuales diseminan gotitas en el aire, infectantes por medio de estornudos, la tos o expectoración, siendo capaces de contagiar de 10 a 15 personas por año. La tuberculosis es una patología reemergente y con frecuencia afecta a personas jóvenes y se presenta con gravedad en un grupo de edad de 15 a 45 años. El órgano diana de la tuberculosis son los pulmones, sin embargo, cualquier otro órgano puede verse afectado, ya que esto nos permite clasificar a la tuberculosis según su localización anatómica, siendo tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar. También se puede clasificar basándose en la localización de la historia del tratamiento previo o la resistencia de medicamentos, como son la tuberculosis monoresistente, la tuberculosis multidrogresistente y la tuberculosis extensamente resistente. En el Ecuador, los casos de tuberculosis sensible, incluyendo los casos nuevos y los antes tratados, han ido en incremento, presentándose en un mínimo de 4.903 casos en el año 2014 y un máximo de 5.960 casos en el año 2018, siendo las provincias más afectadas el Guayas, el Oro y Los Ríos. Por otro lado, los casos de tuberculosis resistente a rifampicina o multidrogresistente también incrementaron con un mínimo de 95 casos en el 2013 y 252 casos en el 2018. La tuberculosis es responsable de la muerte de muchos jóvenes y adultos más que cualquier otra enfermedad infecciosa. Para responder a esta emergencia mundial se han empleado varios programas para el control de la tuberculosis, como el Alto a la Tuberculosis, y en Ecuador se encuentra la Guía Práctica Clínica de Tuberculosis de segunda edición en el 2018, y también se consta de un Comité Técnico Asesor Nacional de Tuberculosis. En este contexto, el aún presente incremento de casos de tuberculosis hace necesario la revisión de lo ya planteado para un idóneo desarrollo frente a esta problemática. Referente a los fundamentos teóricos con interpretaciones, tenemos los tipos de tuberculosis. Esta se divide en dos tipos, el pulmonar y el extrapulmonar. En la pulmonar la clasificamos como primaria o postprimaria. La pulmonar primaria se presenta poco después de la infección inicial por bacilos de tuberculosis y puede ser asintomática o tener indicios de fiebre y a veces dolor pleurítico. En la pulmonar postprimaria, o también llamada del adulto o conocida como secundaria, consecuencia de la reactivación endógena de una infección latente distal o de otra reciente. La tuberculosis extrapulmonar se localiza en distintos órganos y aparatos debido a una diseminación hematógena. Según varios factores, pueden ocurrir en 10 a 40% de los pacientes y más aún en 2/3 de pacientes infectados por VIH. Pueden padecer una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Entre los tipos de tuberculosis extrapulmonar tenemos la tuberculosis de los ganglios linfáticos, que es frecuente en sujetos infectados por VIH y niños. Tiene como manifestación inicial la adenomegalia indolora, con frecuencia en los ganglios cervicales y supraclaviculares. En la tuberculosis pleural se observa en casi 20% de los casos el derrame pleural, que suele reflejar una infección primaria reciente y acumulación de líquido en el espacio pleural. Tenemos la tuberculosis genitourinaria. Esta constituye el 15% de casos que predominan síntomas locales y en un 75% se detectan anomalías en las radiografías de tórax. Estas sugieren algunas neuropatías previas
Incluso las manifestaciones urinarias que incluyes es la poliaquiuria, disuria, necturia, hematuria y dolor abdominal. En la tuberculosis osteoarticular, esta representa aproximadamente el 10% de los casos y afecta a las articulaciones que soportan el peso, como columna, cadera y rodillas. En la tuberculosis meningia, representa el 5% de los casos, debido a una diseminación hematógena pulmonar primaria o posprimaria, o incluso a la rotura de un tubérculo subependimario hacia el espacio subaracnoideo. Esta se manifiesta como cefalea leve o cambios ligeros en el estado mental luego de un periodo prodrómico de semanas, con febrícula, malestar general, anorexia e irritabilidad. En la tuberculosis gastrointestinal es poco común y representa el 3,5% de los casos, debido a una posible deglución de esputo. Las manifestaciones comunes incluyen el dolor y distensión abdominal, la obstrucción intestinal, hematoquesia y tumoración abdominal palpable, fiebre, pérdida de peso, anorexia y diaforesis nocturna. En la tuberculosis pericárdica, esta es causada por una extensión directa desde los ganglios linfáticos mediastínicos o iliares o por una propagación hematógena. Esta puede iniciar de forma subaguda o de forma aguda, con fiebre, dolor sordo retroesternal y un frote pericárdico. Respecto a la sintomatología en la tuberculosis, esta puede causar los siguientes síntomas: tos intensa que dura 3 semanas o más, un dolor en el pecho, tos con sangre o esputo, debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre, sudoración nocturna. Para los métodos diagnósticos para la tuberculosis incluyen tinciones, cultivos o estudios anatomopatológicos. Continuando, hablaremos de los esquemas de tratamiento de la tuberculosis en el Ecuador. Tenemos que estos esquemas de tratamiento no solamente se van a basar de acuerdo a la localización anatómica de la enfermedad, que puede ser pulmonar o extrapulmonar, sino que se va a basar en el historial farmacológico del paciente y del tiempo de este tratamiento previo al que haya recibido. Además, tenemos que la administración de estos medicamentos va a ser de acuerdo al peso corporal del paciente, y aquí se van a dividir en 2 tipos, que son para el tratamiento de la tuberculosis sensible y la tuberculosis resistente. Entonces, empezando, vamos a hablar del esquema para los casos de tuberculosis sensible. Tenemos que este va a estar conformado por 2 fases que van a tener una duración de 6 meses, en la cual aquí se van a utilizar una combinación de 4 fármacos de primera línea para aquellos pacientes que sean casos nuevos con tuberculosis y aquellos pacientes que no evidencian presentar tuberculosis resistente. Entonces, este esquema va a estar conformado por 2 meses de la administración de isoniazida, la rifampicina, la piroxinamida y el etambutol, y de 4 meses en la administración de la isoniazida con la rifampicina, teniendo una duración de 6 meses. Y la otra que va a ser de la administración de isoniazida, rifampicina, la piroxinamida y el etambutol con una duración de 9 meses, que va a ser para aquellos pacientes que presenten una pérdida en el seguimiento recuperado, aquellos que presenten recaídas o un fracaso con sensibilidad confirmada a la rifampicina. Ahora, hablando del esquema para aquellos casos de tuberculosis resistente, este va a consistir un esquema que va a estar conformado de 9 a 12 meses para aquellos pacientes que presentan tuberculosis resistente a la rifampicina o aquellos pacientes que presentan tuberculosis multidrogo resistente. Estos esquemas de tratamiento deben de ser prescritos únicamente de acuerdo al Comité Técnico Asesor, y este va a estar conformado por 2 fases, que es la fase intensiva y la fase continua. Cuando hablamos de la fase continua, aquí tenemos que se van a administrar de forma diaria por 4 meses, hasta llegarse a prolongar hasta los 6 meses en aquellos casos que presenten baciloscopía positiva al final de los 4 meses del tratamiento. En este caso se va a considerar el fracaso del esquema, ya que al finalizar los 6 meses la baciloscopía va a continuar siendo positiva. Y esta fase va a estar conformada por aquellos medicamentos como la canimacina, la moxifloxacina en altas dosis, junto con la etionamida,
la isoniazida en altas dosis, la clofamicina, la piraxinamida, el etambutol y el etambutol. Luego tenemos la fase de continuación. En esta aquí la administración se va a realizar de forma diaria por 5 meses, en la cual se utilizarán medicamentos como la moxifloxacina, el clofamicina, el etambutol y la piraxinamida. Luego vamos a hablar ya de aquellos pacientes que presentan tuberculosis multidrogoresistente. En este caso, aquí no se puede aplicar el esquema acortado previamente mencionado, ya que aquí se va a recomendar la utilización de un esquema convencional, en el cual se realiza en 2 fases en aquellos pacientes que presentan este tipo de tuberculosis multidrogoresistente. Entonces, para el inicio de este tratamiento, en la primera fase, el paciente debe de ser hospitalizado hasta poder ver sus mejorías en cuanto a sus condiciones clínicas. El cálculo de la dosis se va a determinar de acuerdo al peso del paciente y se utilizará aquellas dosis máximas para estos medicamentos. Entonces, tenemos que para este esquema también se va a clasificar en fase intensiva y fase continua. La duración para la fase intensiva va a ser de 6 meses y aquí el cálculo de la solicitud de los medicamentos se tomará en cuenta cada 26 tomas por mes. Su frecuencia va a ser diaria, es decir, de 5 a 6 días a la semana en aquellos pacientes ambulatorios, de acuerdo al establecimiento de salud en donde se encuentre. ¿Y cuáles son los medicamentos? Cuando hablamos de medicamentos orales, puede ser el cicloserine, la levofloxacina, el etambutol, la piraxinamida y la etionamida. Y en aquellos medicamentos inyectables, en cambio, van a ser la canamicina. Luego tenemos la otra fase, que es la fase continua. Esta, en cambio, va a tener una duración de 12 meses y va a ser diaria, igual de 5 a 6 días. ¿Y cuáles son los medicamentos orales? Son la cicloserina, la levofloxacina, el etambutol, la piraxinamida y la etionamida. Esquemas de tratamiento de la tuberculosis en otros países. La enfermedad de la tuberculosis se puede tratar tomando varios medicamentos durante un periodo de 6 a 9 meses. En la actualidad hay 10 medicamentos, los cuales están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés FDA, para el tratamiento de la tuberculosis. Entre los medicamentos aprobados, los fármacos de primera línea contra la tuberculosis, que componen los principales esquemas posológicos de tratamiento, incluyen la isoniazida, la rifampina, el etambutol y la piraxinamida. Los esquemas posológicos para el tratamiento de la enfermedad de la tuberculosis tienen una fase inicial de 2 meses, seguida de la fase de continuación en la que se eligen varias opciones de tratamiento, con una duración de 4 o 7 meses para un total de 6 a 9 meses de tratamiento. En el siguiente esquema posológico para el tratamiento de la enfermedad de la tuberculosis sensible a los medicamentos, tenemos que el esquema preferido va a ser en la fase inicial los 4 medicamentos antes mencionados, como lo son la isoniazida, la rifampina, el etambutol y la piraxinamida. Ya, estos con 56 dosis diarias o un total de 8 semanas. Luego, en la fase de continuación, tenemos a la isoniazida y a la rifampina. Estos se van a dar en 126 dosis diarias o 18 semanas. O también se los puede dar en 36 dosis 2 veces a la semana por un total de 18 semanas. En cuanto al esquema posológico alternativo, tenemos en la fase inicial la INH, la RIF, la PZA y la EMB con 14 dosis diarias por 2 semanas. Luego 12 dosis 2 veces a la semana, que sería un total de 6 semanas. En la fase de continuación tenemos a la INH y a la rifampina en 36 dosis 2 veces a la semana, con un total de 18 semanas. Y en cuanto al esquema posológico alternativo, en la fase inicial tenemos a los 4 medicamentos mencionados por 24 dosis 3 veces a la semana, en un total de 8 semanas. Y en la fase de continuación, a la rifampina y a la INH en 54 dosis 3 veces a la semana, con un total de 18 semanas. Se puede usar una fase de continuación que consiste en INH rifampicina una vez por semana para los pacientes VIH negativos, cuyas radiografías de tórax no muestran lesiones cavernosas y que tengan resultados negativos en los frotis de bacilos ácidos resistentes al finalizar la fase de tratamiento.
Estrategias de prevención y control de tuberculosis. Mejorar las condiciones de salud a través de una presentación de salud con calidad, calidez, equidad, eficiencia y efectividad se verá reflejado en la disminución de la morbilidad y la mortalidad por tuberculosis en forma sistemática y sostenida. La aparición de tuberculosis se puede prevenir consiguiendo unos porcentajes elevados de detección y curación de casos, pero también con la identificación rápida de cepas resistentes. Esto se consigue mejorando y controlando la calidad de técnicas bacteriológicas y generalizando las pruebas que impiden el acceso a la atención sanitaria y una adecuada supervisión y evaluación. Las normas asistenciales internacionales de manejo de la tuberculosis y sus adaptaciones regionales destacan la importancia del enfoque centrado en el paciente. A nivel mundial, se estima que el tratamiento antituberculoso ha evitado alrededor de 53 millones de muertes entre 2000 y 2016. El tratamiento efectivo es la medida más importante y decisiva para controlar la tuberculosis. La política de control de la infección de la Organización Mundial de la Salud señala claramente la importancia de la toma de medidas de control efectivas en los centros clínicos que tratan a pacientes con tuberculosis. Estas medidas comprenden actividades de gestión, administrativas y de control ambiental. Para una efectiva prevención es necesario tener un control de infecciones óptimo, para lo cual se recomienda como medidas básicas de prevención para evitar el contagio y transmisión. Insistir que el afectado se cubra la boca al toser o estornudar y use mascarilla al menos durante las primeras 2 semanas luego de iniciar el tratamiento. Para disminuir el riesgo de la transmisión de Mycobacterium tuberculosis dentro de los establecimientos de salud en los trabajadores de salud, visitas o acompañantes, se recomienda aplicar las medidas más eficaces de prevención y control de infecciones, que son la detección precoz, la derivación de área de aislamiento respiratorio y el tratamiento oportuno y supervisado de los casos de tuberculosis pulmonar bacilífera. También se recomienda que todos los establecimientos de salud dispongan de medidas administrativas, ambientales y de protección personal, orientadas a disminuir de tuberculosis. En el momento del ingreso laboral, se recomienda realizar al talento humano en salud de la prueba de tuberculina en caso de que la misma se encuentre disponible. Adicionalmente, se recomienda realizar un control anual del talento humano en salud, repitiendo PPD solo si el primero fue negativo. Se recomienda que las áreas de alto flujo de personas y hacinamiento, como salas de hospitalización y centros de privación de libertad, los afectados con tuberculosis pulmonar o laringia permanezcan en aislamiento respiratorio mientras se presente una baciloscopía positiva. En cuanto al personal de la salud, se recomienda utilizar medidas de protección personal como la utilización de respiradores o mascarillas N95 con protección para el riesgo biológico por parte del personal de la salud y los familiares, asegurándose de que quede firmemente ajustado al rostro. Para esto se debe realizar la prueba de sellamiento positivo y negativo posterior a su colocación. Como medida general, se recomienda reforzar la importancia del lavado de manos antes y después de la atención de todo paciente y facilitar instalaciones para hacerlo. Reflexiones o posturas críticas. Los casos de tuberculosis más contagiosos son fundamentales para el manejo de estas enfermedades. El objetivo es identificar la fuente de infección con la comunidad, es decir, los lugares donde se propagan grandes cantidades de Mycobacterium tuberculosis. La acción indebida, si el tratamiento es ineficaz o debido a la falta de medicamentos, falta de tejidos o acceso limitado. La identificación de casos incompetentes reduce la confianza en el sistema de salud y aumenta los casos de bacilos fármacoresistentes persistentes. Uno de los propósitos de controlar la tuberculosis tiene como objetivo disminuir la propagación de la enfermedad. La forma más segura de evitar
la infección es excluir la Mycobacterium en tuberculosis, reconocer y revisar a los pacientes con tuberculosis pulmonar, que es la fuente de infección más importante. Consideraciones finales. La tuberculosis se puede atender de manera oportuna porque es contagiosa. El tratamiento es difícil de tratar y larga de eliminar, lo que nos lleva a lo que hoy es uno de los principales temas en la lucha contra la tuberculosis. El papel de la familia es importante en el tratamiento de pacientes diagnosticados con tuberculosis. Entre los determinantes estructurales asociados con tuberculosis se encuentra una considerable atención a la restricción social, el incremento económico desigual y los niveles de migración elevados. Muchas gracias.